con nuestra serie para grupos pequeños que hemos desarrollado ya durante 5 semanas. Faltan 2 sesiones de grupos pequeños todavía y le hemos llamado el Dios que adoramos. Y hemos venido conociendo los atributos de Dios de forma más profunda y cómo aplican para nuestras vidas. Vamos a seguir contratando a Javi para sonidista ahí. Hoy es un tema que voy a intentar exponerlo de una forma un poco diferente con respecto a la provisión de Dios y el Dios que provee, que generalmente nosotros le vemos, por decirlo así, solo una cara de la moneda del Dios proveedor, y vamos a tratar de darle un vuelco. Si nosotros estudiamos en la Biblia la provisión de Dios o el Dios que provee, nos encontraremos muchos pasajes desde el Génesis hasta el Apocalipsis donde se muestra la provisión de Dios para nosotros. Por ahí estaba leyendo un comentario preparándome para la predicación y una persona, el autor, afirmaba que habían 169 versículos en la Biblia que hablaban de la provisión de Dios. Yo no podría confirmar esto, no podría contarlos, pero lo que sí le puedo decir es que se toca el tema de forma muy frecuente en toda la Biblia. En el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, versículo 29, Dios le dice a Adán y a Eva: les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que den frutos con semilla, y todo esto les servirá de alimento. Vean la provisión de Dios manifestándose desde la primera pareja, los primeros seres humanos que Él creó. Entonces, conforme vamos avanzando en la Biblia, nos vamos a encontrar una serie de historias de la Biblia que nos motivan, nos dan esperanza, nos inspiran para que nosotros creamos en la provisión de Dios y en ese Dios que ha prometido ser fiel en la provisión, en darnos todo lo que nosotros necesitamos. Porque nosotros lo que hacemos generalmente es preocuparnos y afanarnos en cuanto a la provisión de Dios, y eso es un error y un pecado, desconfiar de que Dios es bueno y nos va a proveer. Y entonces empezamos a pensar solamente de dónde vendrá el dinero, confiamos en nuestro salario, confiamos en nuestras habilidades de hacer dinero y olvidamos que es Dios el que provee. Y si usted tiene un trabajo, yo tengo un trabajo, es porque Dios se lo ha dado. Una de esas historias que habla de la provisión de Dios está en el capítulo 22 del Génesis, que es el texto que vamos a ver hoy. Es una historia que todos conocemos, yo estoy seguro que todos conocemos, que es la historia cuando Abraham fue probado por el Señor al pedirle a su único hijo. La Biblia dice que el hijo que amaba, lo pidió para que fuera sacrificado y fuera entregado al Señor. Dice la historia que Abraham, esto está en Génesis capítulo 22, dice la historia que Abraham se levantó muy temprano en la madrugada y fue a preparar la leña y preparó un asno y levantó a su hijo y le dijo a un par de criados que tenían que ir a adorar al Señor y que los acompañaran. Entonces alistó todo y se fueron. Abraham, Isaac y dos criados. Después del tercer día, Abraham le dijo a los criados: quédense aquí, que mi hijo y yo vamos a ir solos a adorar en el monte a el Señor. Y dijo Abraham a los siervos, a los sirvientes: regresaremos y estaremos con ustedes pronto. Habiendo pasado eso, ellos empezaron a caminar, Abraham con su hijo. Dice la palabra del Señor que Isaac iba cargando la leña. Posiblemente Abraham con su cuchillo y demás cosas, una cuerda posiblemente. Y Isaac le hizo una pregunta. Le dice: papá, tenemos la leña y tenemos el cuchillo, tenemos la cuerda y tenemos el sacrificio, el cordero para el sacrificio. Y Abraham le dijo:
no te preocupes, Isaac, el Señor proveerá. Y se fueron caminando y todos sabemos la historia. El Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo, él no se niega, su hijo sumiso a Abraham, lo acuesta en un altar que ellos mismos preparan. Abraham toma el cuchillo y se lo va a dejar encima a su hijo, y el ángel del Señor lo detiene y le dice: Abraham, no asesines a tu hijo. Me has demostrado que no me vas a negar ni siquiera a tu hijo amado. Dice la Biblia que a la vista de ellos encontraron un cordero, que estaba enredado sus cuernos con unas ramas, con unos árboles. Y ellos visualizaron que ese cordero sería el sacrificio que se hizo en esa mañana, en ese día, en lugar de sacrificar a Isaac, su hijo amado. Y después de eso sigue este verso, porque después de que adoraron a Dios y sacrificaron a ese cordero que estaba enredadito entre los árboles, Abraham dijo lo siguiente, que está en el versículo principal que vamos a estudiar la noche de hoy. Génesis 22, 14, está también en su bosquejo, dice la palabra del Señor. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. Oramos al Señor para arrancar con esta noche. Señor, te damos gracias por el bueno que eres. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu provisión, por haber provisto para nuestra salvación al Cordero perfecto, tu Hijo mismo. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú afines nuestro entendimiento, nuestros oídos. Ayúdanos a comprender todo esto que nos vas a hablar por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no dejarla ahí nada más con escuchar, sino también a tener ese dominio propio que viene de tu Espíritu para ponerlo en práctica. Y de mi parte, Señor, te pido una vez más que tu misericordia sea en mí, porque me atrevo a enseñar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a ver 3 puntos nada más sobre la provisión de Dios, y voy a seguir el mismo formato que he seguido durante toda la serie. Hablamos un poquito del atributo de Dios, lo explicamos con base a un pasaje, buscamos después la aplicación para nuestras vidas y buscamos lo que ese pasaje dice de Jesús, porque recuerden que todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia apunta a Jesús, y por lo tanto, más que en estos atributos, tienen que apuntar al Hijo de Dios también. Así que vamos con los 3 puntos, mis hermanos. Y el número 1 dice: Dios es un Dios que provee. Eso es una característica de Dios, es un atributo de Dios, es parte de su carácter, querer ser un proveedor, un dador para cada uno de nosotros y para toda su creación. Y cuando hablamos de la provisión de Dios, cuando hablamos de ese Dios proveedor, esa característica de Dios lo tenemos que ver en al menos 3 aspectos que tenemos que nosotros entender. El primer aspecto es que la provisión de Dios no se limita solamente al ser humano. Él es un Dios proveedor que provee para toda su creación, para los animalitos, para las plantas, provee tierra fértil para que ellas crezcan, sol para que sus hojas también sean verdosas, provee fruto para los animales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender eso. De hecho, el Salmo 104, versículos 25 y 28 dice que todos, refiriéndose a los animales, dice el salmista: todos dependen de ti para recibir alimentos según su necesidad. Abres tu mano para alimentarnos, refiriéndose a los animales. La segunda cosa que tenemos que nosotros considerar cuando hablamos de la provisión de Dios es que Dios no solamente se limita a proveernos a nosotros de la parte, digamos, corporal. O sea, no se limita solamente de ser nuestro proveedor en la alimentación, en el techo, en la ropa, en todas las necesidades que son cubiertas de la parte, o las necesidades corporales que son satisfechas por medio de este Dios proveedor, sino también provee nuestras necesidades espirituales, que son las más importantes, ¿verdad? Porque este cuerpo lo dejamos acá y nos llevamos
solamente nuestro espíritu. Entonces provee toda necesidad espiritual, emocional, relacional y todo lo que tenga que ver con esta parte. Lo tercero que tenemos que nosotros saber es que la provisión de Dios es un anhelo de Él, es un deseo, es algo que Él se place, se goza en dar, se place en proveernos. Él quiere, Él desea proveernos. Filipenses 4:19, y ese sí aparece en la pantalla, dice lo siguiente. Pablo dice a los de Filipo: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. ¿Qué dice ahí? Todo lo que necesiten. Este verso nos dice a nosotros algunas verdades de la provisión de Dios, y lo tomo como ayuda para poder explicar a ese Dios que provee y ese atributo de Dios que está también en Cristo Jesús. Este versículo nos dice que Dios proveerá, número uno, todo lo que necesito. Usted va a tener la provisión de Dios de todo lo que necesite. Eso es muy diferente a todo lo que yo quiera. Y es muy diferente a todo lo que yo desee, a todo lo que yo anhele, a todo lo que yo pida. El Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Perdón. Vimos en esta serie la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo perfectamente, en detalle y completamente. Y Dios tiene más capacidad, de seguro que sí, inmensamente más que usted y yo, para entender qué es lo que necesitamos. Porque nosotros somos cortos en inteligencia y sabiduría, pero Dios es ilimitado. Y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, y nos va a dar solamente lo que nosotros necesitamos. Por más que nosotros saltemos, brinquemos, si estamos pidiendo algo, que inclusive estemos en pecado hasta codiciando, no va a ser otorgado por Dios. Porque si fuera otorgado por Dios, todo lo que nosotros queremos, seríamos como niños malcriados. Usted no le da a mamá, papá, usted no le da todo lo que un niño le pide. Usted le da lo que usted crea conveniente. Así es el Señor con nosotros. Porque si nosotros seríamos egocéntricos, bueno, más egocéntricos de lo que somos, y alimentaríamos nuestro egocentrismo. Porque nada más pediríamos y Él nos daría. Entonces eso es importante entenderlo de acuerdo a la provisión de Dios. Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Y eso es una linda promesa para usted y para mí, que tenemos que creer. Dios se encarga de todo lo que usted necesita. Él lo sabe y Él ha prometido que lo va a proveer. Amén. Ahora, eso significa que usted y yo tenemos que aprender a depender de la provisión de Dios, tal y como Él la presenta en la palabra. Y eso implica tener fe y creer que tenemos un Dios que nos va a satisfacer todo lo que nosotros necesitamos. Eso lo tenemos que creer y tenemos que vivir sabiendo eso y viviendo de la provisión de Dios. Y hay algo importante, y tal vez lo agrego entre los puntos que estamos hablando y explicando sobre la provisión de Dios, es que Dios asegura que va a proveer. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo, si quiere vamos al versículo de Filipenses. Ese versículo lo que dice es que Dios proveerá todo lo que necesito. Dios proveerá, no dice tal vez Dios provee, no dice si usted hace algo Dios proveerá, no está condicionando nada. Dios proveerá. Y eso usted y yo lo tenemos que entender, conocer y creer. Lo va a hacer. Porque si no lo hiciera, estaría atentando contra su nombre, contra lo que Él es. Inclusive se estaría autodefiniendo como mentiroso. Y eso es una imposibilidad. Eso no puede pasar. Y si Dios le dice que va a proveer, lo va a hacer. Ahora,
El problema suyo y mío es que nosotros no creemos en eso, ni en el Dios proveedor, porque si creyéramos nunca nos preocuparíamos ni estaríamos afanosos por las fuentes de ingresos, ni por lo que nos falta, ni por lo que deseamos tener. Pero es lo más normal para nosotros, por eso el Señor nos enseñaba cuando estaba acá, y está escrito en los evangelios, que el Señor decía, pero ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan por lo que van a comer y lo que van a vestir? Mire las aves del campo, mira los lirios del campo. Pero nosotros nos preocupamos. Nosotros dudamos. Y eso se debe mucho a que no conocemos suficientemente al Dios que ha prometido ser proveedor de todas nuestras necesidades. Vamos a ver, en esto nosotros podemos ver un ejemplo en Abraham, que Abraham creyó que Dios era proveedor de todo lo que necesitaba y proveedor en ese momento del cordero para el sacrificio. Ahora se los explicaba antes en la introducción, cuando Isaac le preguntó, papá, ¿dónde está el cordero? Él le dijo, vean, hijo mío, no se preocupe por eso porque ese cordero va a ser provisto. Cuando se despidió de los criados, eso está en el versículo 5 del capítulo 22 de Génesis, le dijo a los criados, vea, quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ir y vamos a regresar, afirmando que iba a regresar. Estaremos y nos regresaremos juntos con ustedes. Y por si fuera poco, en Hebreos 11, cuando se habla de la fe de Abraham, el autor de Hebreos afirma que cuando Abraham fue puesto a prueba, él estaba creyendo, porque así lo manifiesta el autor de Hebreos, que si tenía que matar a Isaac, de seguro, si eso sucedía, de seguro, el Señor lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque él recordaba la promesa que había hecho el Señor para él, que de su descendencia nacería una gran nación. Y eso tenía que cumplirse en Isaac. Y entonces él no entendía lo que le estaba pidiendo, sabía que tenía que hacerlo, no sabía cómo iba a resolverlo, pero estaba claro que lo iba a resolver. Y por eso el autor de Hebreos dice, consideraba Abraham que Dios tenía el poder hasta para resucitar a los muertos. Hebreos 11, 19. Así que vemos a un Abraham seguro de la provisión de Dios. Lo que pasa es que nosotros, repito, mis hermanos y mis hermanas, hacemos lo contrario. No creemos en lo que Dios ha prometido, dudamos de lo que Dios ha prometido y entonces empezamos a poner nuestra confianza en otras cosas y no en Dios como la puso Abraham. Él puso la confianza en Dios. Entonces ponemos la confianza en nuestro salario y ponemos la confianza en el título que tengo, ponemos la confianza en la empresa que tengo, en el negocio que tengo, en las experiencias que yo tengo, en mis capacidades, en mis ahorros, en la pensión. Mis hermanos, yo creo que la parte más aplicativa de esto que hemos visto hasta ahorita es que nosotros no podemos poner la confianza en las cosas como estas cosas en las que nosotros generalmente ponemos la confianza de la provisión, porque todo eso puede desaparecer y puede ser quitado. Usted puede perder el salario o su empleo, puede perder su empresa, puede perder su habilidad, puede perder su salud y no puede trabajar, puede perder absolutamente todo, pero lo que usted y yo nunca vamos a perder es el Dios que le va a proveer, el que ha prometido que le va a proveer. Ponga su confianza en Dios. Yo creo que eso es lo que debemos de subrayar y anotar por ahí. Pongamos nuestra confianza en Dios. Número dos, ahora sí, como ante esto que hemos aprendido de la provisión de Dios y una serie de cosas que usted y yo sabemos, aparte de lo que acabamos de exponer, ¿qué tengo que hacer ante la provisión de Dios? Entonces yo sé que ustedes me van a decir, ser agradecidos, pastor, sí, pero no vamos a hablar del agradecimiento, porque generalmente hablamos de eso. Y decimos, es que nosotros tenemos que ser agradecidos y tenemos que dar gracias al Señor. Sí, claro, por supuesto, pero vamos un poquito más
poquito más a fondo. Número 1, ¿qué actitud debo tener? No me debo quejar. Porque muchas veces nosotros no estamos conformes con lo que Dios nos provee y nos quejamos. No estamos conformes en el tiempo que Dios provee y nos quejamos. No estamos conformes en la forma en que Dios provee y nos quejamos. Y entonces nos parecemos como aquel pueblo que era suyo, que es suyo, el pueblo de Israel en el desierto. Bueno, en toda la historia, la verdad es que fue un pueblo bendecido por Dios, donde Dios se manifestó, proveyendo de todo, y ellos siempre fueron quejosos. Habíamos visto hace unas semanas, habíamos predicado, cuando vimos la serie El Padre Nuestro, habíamos predicado este pasaje que voy a resumir en 3-4 puntos, que era con respecto a cuando ese pueblo, después de haber salido de Egipto, después de haber visto la gloria del Señor en los milagros que hizo con las plagas y todo eso, después de haber visto el milagro de haber abierto el mar para que ellos pasaran, llegan de camino a un lugar que se llama Mara, donde el agua era con sabor, digamos, salada, pues. El Señor hace un milagro, toman agua, siguen avanzando, y claro, se les acaban las provisiones, se les acaba todo. Entonces empiezan a tener hambre y deseos de comer, y empiezan a quejarse delante de Moisés, y empiezan a decir un montón de tonteras. A pesar de haber visto los milagros del Señor y haber visto abrirse el mar. Y entonces Éxodo 16 nos dice lo siguiente, una pinceladita nada más. Dice, allí toda la comunidad de Israel se quejó ante Moisés y Aarón. Y decían, vean lo que decían, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Ollas llenas de carne y pan hasta hartarse, todo lo que quisieran, eso es lo que afirmaban ellos. Pero nos has traído al desierto. Pueblo de esclavos, castigados y maltratados hasta la muerte, y dicen que tenían ollas de carne al tope y pan para saciarse y escoger. ¿Usted cree eso? Que se sentaban en la esclavitud en Egipto con ollas llenas de carne. Como me diría mi hijo David, no lo sé, Rick. Después de haber visto los milagros, de haber visto la columna de fuego y la columna de nube, y dudaban de Dios y se quejaban. Y eso fue un mal recurrente del pueblo de Israel. Todo el tiempo estuvieron quejándose de cómo el Señor los iba guiando y llevando. Entonces usted dice, qué feo ese pueblo de Israel, ¿verdad? Qué gente más rara, más malagradecida. Bueno, así somos nosotros, iguales. Ahora su pueblo, la iglesia del Señor. Nos pasamos quejando. Todo el tiempo. A pesar de haber visto milagros en nuestras vidas, el mayor milagro es que usted y yo estemos en la fe y caminemos en fe y seamos hechos nuevos. ¿Sabe por qué? Porque eso representa que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto y usted y yo fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Pero nos pasamos quejando. Y entonces nos quejamos que en el trabajo, que el horario, que me pasaron para turno, que ahora me llamaron para trabajar que me quitaron el teletrabajo, que me cambiaron el jefe, que el jefe pone reuniones, que no me aumentaron. Y es quéjese. Y tenemos comida todos los días y nos quejamos que qué fea esa comida, que no hay nada rico, que siempre lo mismo. Quejándonos todo el tiempo. Tenemos el closet con la ropita para podernos vestir. Pero no tengo que ponerme. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros somos quejumbrosos como ese pueblo rebelde. Igual. Nos comportamos igual. Con el mismo Dios, proveedor,
y que demuestra su fidelidad y su amor, día a día dándonos provisión de todo lo que nosotros necesitamos. Y decimos que queremos venir a adorar al Señor, pero cuando tenemos que adorarlo en la vida diaria, siendo agradecidos, nos quejamos. Y el quejado es pecado, la queja es pecado. La queja es pecado. Cuando usted y yo nos quejamos, estamos pecando. ¿Por qué? Porque no estamos honrando a Dios, no le estamos agradeciendo, porque no valoramos las promesas de Dios, porque no valoramos su sabiduría en proveernos tal y como Él ha decidido proveernos, dudamos de su carácter, no nos sometemos a su soberanía, hacemos las cosas a nuestra manera y pensamos que Dios se está equivocando. Casi nada, ¿verdad? Entonces, cuando se va a quejar de los frijoles y el arroz, frijoles y plátano maduro que le sirvieron, piense muy bien antes de quejarse. Dele gracias al Señor por la camita que tiene, porque ahora tiene un techito, porque tiene donde dormir, porque tiene una suétercita que se está poniendo ahora cuando hace frío, porque tiene una sombrillita para no mojarse. Agradezcamos al Señor. Él es bueno, nos ha provisto de todo lo que necesitamos. La segunda actitud es que yo no me tengo que preocupar, porque qué interesante en este ejemplo que estoy utilizando para este punto, vemos a un pueblo, aparte de quejoso, preocupado. ¿Por qué? Porque la solución a esto de que tenían hambre, la solución fue que el Señor hizo un milagro y a partir de ahí empezó todos los días a llover pan del cielo. Entonces el Señor le dice a Moisés, vea, dígale a esta gente que mañana en la mañana va a llover pan y que lo va a encontrar en el suelo y que cada quien tiene que juntar la cantidad que se va a comer en ese día. No puede juntar más porque si no se le va a poner malo. No puede juntar para el día siguiente porque yo el día siguiente les voy a proveer. El único día que van a recoger doble es el día antes de el día de descanso, porque ese día me lo van a dedicar a mí. Bueno, resulta que se van nuestros amigos israelitas, se van a recoger y algunos, dice la palabra del Señor, algunos desconfiaban de Dios. Verso 19, Éxodo 20. Éxodo 16, versículos 19 y 20. Entonces Moisés le dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Qué hicieron ellos? Número uno, dudaron de lo que les había dicho Dios, que Él iba a proveer día a día. Y se preocuparon por el mañana. Exactamente lo mismo que hacemos nosotros. El Señor nos dice que nos va a suplir lo que nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida. Pero andamos viendo a ver cómo hacemos para resolver el mañana y la semana entrante y el mes entrante y el año entrante. Y entonces tomamos como ejemplo la oración del Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Hoy el pan de cada día. Y andamos buscando el de pasado mañana. Y andamos buscando el pan de dentro de un mes. Porque no confiamos en el Señor, porque nos preocupamos. No confiamos en que el Señor sea el proveedor. Entonces nos enfocamos en los ingresos del mañana y nos desenfocamos del Dios proveedor. Nos comportamos como si fuéramos ateos. De un ateo no cree en Dios y no cree en su provisión, y no cree en sus milagros y no cree en su promesa. ¿Cierto? Y nosotros tampoco, porque si no, no nos preocupamos. Ay, ¿qué hago mañana? Y me acuesto en una pura pensadera. Que cómo voy a resolver lo del carro. Y que si me va a alcanzar el aguinaldo para el marchamo. Ay, y que si se me dañan, ¿y cómo hago con la casa? ¿Y cómo hago con esto? Preocupándonos. Otra de las actitudes es que yo veo la gloria de Dios en cada provisión. El día antes de que cayera el pan, les decía, o el maná, les decía que Moisés lo sentó y les dijo, vea, esto es lo que va a pasar mañana. Y Moisés dijo algo interesante. Éxodo 16:7 dice, por la mañana
dice Moisés, verán la gloria del Señor porque Él oyó sus quejas. El día de mañana verán la gloria del Señor. ¿A qué se refería? Al pan que iba a caer del cielo. El verso 15 dice, pasó efectivamente lo que había dicho Moisés, y los israelitas dice que se quedaron perplejos al ver eso. Se quedaron perplejos. Y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque veían todo lleno de maná, el suelo, como un rocío. Porque ellos no tenían ni idea, dice la palabra del Señor, porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. No sé si ustedes, mis hermanos y mis hermanas, cuando reciben la quincena, ven la gloria de Dios en ese depósito. Y se preguntan, ¿qué es esto? Usted le pregunta a su señora, ¿qué es esto? Y la señora tiene que responderle, la gloria del Señor. Porque es la provisión de todos los días. Entonces usted le ponen el platito con el casado y usted tiene que ver la gloria de Dios. ¿Qué es esto? La provisión de Dios. ¿Qué es esto? Un casado con chuleta. No, la provisión de Dios. Y usted abre el closet y ve todas las camisitas. ¿Y qué son estos? La provisión de Dios. La gloria del Señor proveyéndome. Pero no me quejo. Nosotros tenemos que tener esos ojos espirituales abiertos. Porque si no, no vamos a poder ver la gloria del Señor en cada cosa que nos provee. Porque lo vamos a ver como algo normal. Y lo vamos a ver como algo que generamos nosotros mismos. Pastor, es que yo trabajo mucho, yo estudié. ¿Y quién te dio las habilidades para estudiar? ¿Y quién te dio las habilidades físicas para hacer un trabajo físico? O habilidades intelectuales para desarrollar un trabajo intelectual. Vea su casa, vea su carro, vea su despensa, vea su familia. Eres salvo, eres salva. Vea la restauración que ha tenido en su vida y en la de su familia. Vea la gloria de Dios en cada una de esas provisiones. No sea ciego espiritual. No cierre los ojos. Vea la gloria del Señor. El otro punto, entiendo que Dios quiere formar mi carácter en cada momento o en cada decisión de la forma que Él provee. Él quiere formar mi carácter, el suyo y el mío. Otra de las lecciones que aprendemos nosotros de parte de Dios en esos 40 años de caminar en el desierto, esa gente comiendo maná por 40 años, es la finalidad que Dios tenía para mandarlos al desierto 40 años, porque el recorrido que ellos podían hacer lo hacían en 3 meses. Ellos se quedaron ahí porque Dios no los dejó salir. No era que duraban 40 años caminando. Ellos podrían haber llegado en menos de 3 meses, sabiendo que iban con animales, con niños, con señores adultos. Pero se quedaron 40 años. Entonces, ¿pero qué pasó? Bueno, sí, un castigo, la ira de Dios. Pero también Moisés lo explica en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué? Para revelar tu carácter, para averiguar si eras obediente. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven? Dios puso a prueba a su pueblo durante 40 años para revelar qué había en su corazón, para revelar su carácter, para saber qué había en su corazón, para ver si eran obedientes, para ver si seguían confiando en Él, a pesar de esa prueba tan dura en el desierto. No porque Dios no supiera qué había en su corazón, Él sabía perfectamente, lo estudiamos en la serie, Él es omnisciente, sabe todo y conoce todo y hasta lo más profundo de nuestro corazón, pero nosotros no lo conocemos, nosotros no sabemos lo suficiente de nosotros mismos. Entonces el Señor nos pasa por la prueba para que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestros corazones y nos humilla. ¿Sabe por qué nos humilla? Porque la humillación nos hace humildes.
Porque nosotros somos orgullosos y pensamos que nosotros nos las sabemos de todas y que podemos resolver las cosas a nuestra manera, con nuestras habilidades, con nuestro pensar. Pero el Señor nos humilla en la prueba y nos pasa por desiertos para que nosotros descubramos que hay realmente en nuestro corazón orgullo y entendamos que ese orgullo no nos vale de nada, ni nos sirve de nada. Y entonces el Señor quita. Y en momentos de prueba, en enfermedad, en escasez, cuando hay ausencias de alguien, un matrimonio complicado, en una separación de familia, en ese tipo de cosas, el Señor lo que está haciendo es que nos hace visible nuestro carácter a nosotros mismos. A ver qué hay en nuestro corazón. Vea, nosotros, usted y yo, vamos a conocer muchísimo más de nosotros mismos, de lo que hay en nosotros, en los desiertos. Es más, si usted conoce más de las personas que están a su alrededor, en los desiertos. Porque ahí salen un montón de cosas que usted y yo no vemos, no sabemos que hay ahí. Tanto para nosotros como para la gente. Así que esa es la actitud que tenemos que tener ante la forma que Dios ha definido en su sabiduría de proveernos. Amén. Tercer punto, con este cerramos. Cristo es la provisión más importante. ¿Por qué planteo esto? Verso 14 de Génesis 22. Antes el Señor le había detenido de que matara a su hijo Isaac. Y entonces el Señor, dice la Biblia, que proveyó un carnero para el sacrificio. Génesis 22:14 dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. He dicho varias veces que en la serie que toda la Biblia apunta a Cristo. Y en cada historia, en cada palabra, en cada frase tenemos que buscar a Cristo. Porque todo se trata de Cristo. Y esa es una representación de lo que iba a pasar cientos de años después. Porque así como el hijo de Abraham, Isaac, fue perdonado del sacrificio, fue sustituido por un cordero, usted y yo fuimos sustituidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente eso refleja lo que el Señor iba a hacer en el monte del Calvario. Dicen los estudiosos, y muchos coinciden en que el lugar donde iba a sacrificar Abraham a Isaac es el mismo lugar donde Cristo fue crucificado. Hay varias evidencias que afirman eso. Y nosotros tenemos que ver eso. Proveyó un cordero. Esa es la mayor provisión que usted ha tenido y que yo he tenido. Dios ha provisto el Cordero de Dios que va a recibir el castigo que usted y yo íbamos a recibir. Ahora les decía que Isaac preguntaba, Isaac veía la leña, veía el cuchillo, veía la cuerda, veía el burrito lleno veía todo y no veía el cordero para el sacrificio. Y entonces le pregunta al papá, ¿y el cordero para el sacrificio? Y entonces, esa pregunta se la contestó Abraham diciéndole, Dios proveerá. Esa pregunta la contestó Juan el Bautista. Cuando se acercaba a Jesús y él dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque usted y yo debemos de estar en una eternidad en el fuego del infierno. Pero fuimos cambiados y Cristo Jesús pagó por lo que usted y yo nos merecíamos. Quiero ponerles un video, dura 4 o 5 minutitos, porque ilustra un poquito de lo que estamos ahora hablando y termino con una conclusión.
Estamos listos. Padre. 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 Padre, ¿qué estás haciendo? Padre, no. Dios, Isaac, tú eres el sacrificio. ¿Por qué? Padre, ¿por qué? Porque Dios dijo que debo sacrificar a mi único hijo, a quien amo y confío en él para que te levante de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él prometió. Él prometió. ¡Mi Dios! Abraham. 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 ¡Heme aquí! No extiendas tu mano contra tu hijo. No le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios. Y no me has rehusado tu hijo. Tu único hijo. De mí. Isaac. Isaac, mi muchacho, mi hijo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, mira. Nombraremos este lugar. ¿Cómo lo nombraremos, Padre? El Señor proveerá. ¿Qué significa? Significa en el monte del Señor se proveerá siempre. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Algunas
Otras cosas que encontramos en el paralelismo de esta historia y la provisión del Cordero Perfecto, Cristo Jesús. El muchacho, el pasaje no da detalle, pero el muchacho sumiso sufrió antes de morir o antes de pensar que iba a estar, fuera sacrificado. Y eso nos recuerda a Jesús en Getsemaní, sufriendo también y pidiéndole al Padre que se quitara esa copa, pero fue obediente y se mantuvo, como Isaac se mantuvo. Abraham, con un dolor tremendo de tener que sacrificar a su hijo. No lo tuvo que sacrificar, pero Dios sí lo tuvo que hacer, su propio hijo. A Dios tuvo que haberle dolido tanto ver a su hijo recibiendo toda la ira santa de él. Y nosotros nos tenemos que ver en Abraham. Hebreos 11:17, por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. El Señor le va a pedir a usted y a mí cosas insignificantes que usted y yo sacrifiquemos, no como la vida de un hijo. ¿Estarán de acuerdo que el Señor nos pide cosas pequeñísimas que sacrifiquemos y nosotros no estamos dispuestos a sacrificar? Ni siquiera lo pensamos. Porque parece mentira, pero nada estamos dispuestos a sacrificar. Nos rehusamos a entregar. Le negamos cosas inferiores. Pero el Señor nos pide a usted y a mí, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, que nosotros tenemos que dar y sacrificar cuando el Señor nos pide que lo hagamos. Recuerda lo que les dijo el Señor a sus discípulos: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Y si amas a tu hijo Isaac más que a mí, no eres digno de mí. Cuando nosotros nos rehusamos a sacrificar las cosas que el Señor nos pide que sacrifiquemos, nos descalifica como sus discípulos, porque no somos dignos. No lo digo yo, lo dice el Señor. Que esa sea su reflexión de esta semana. Dios le pidió a Abraham lo que más amaba, a su hijo. Y Dios nos va a pedir a usted y a mí lo que amamos más que a Dios. Porque Dios no acepta competencias, así de simple. No rehúse esas cosas inferiores. Pastor Miguel Núñez, en una prédica que escuché una vez, decía: si yo no estoy dispuesto a dejar por amor a Cristo aquello que Cristo me pide, eso me descalifica como discípulo y por lo tanto como hijo de Dios. Y por lo tanto nosotros probamos que somos hijos de Dios, que somos verdaderos creyentes, por lo que estamos dispuestos a dejar a un lado por amor a Cristo. Que la reflexión de esta semana para toda la semana sea el pensar que Dios proveyó todo lo que usted necesita, pero sobre todo resolvió el mayor de los problemas, suyo y mío. Si su problema no es su salario, si su problema no es su casa, si su problema no es las cosas que le hacen falta en el ropero, su problema no es el salario o el diario, su problema es la salvación y su vida eterna. ¿Qué va a hacer después de que deje este cuerpo mortal? ¿A dónde va a ir? ¿Usted está segura de que va para el cielo? Yo sí, 100%. No porque sea bueno, sino porque Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, me lo quitó a mí, un pecador. Y aún sabiendo eso, yo me rehúso y le niego muchas cosas al Señor y pido perdón por eso.
Y eso es lo mismo que les pido que ustedes reflexionen en lo más profundo de su corazón. Amén. Ahí está la frase, al final, Dios es nuestro proveedor, Él ha prometido cubrir todas nuestras necesidades. Debemos ser conscientes de ello y sobre todo, recordar que Él nos proveyó el Cordero perfecto para nuestra salvación. Vamos a cantar una canción, se las pedí a ellos de improviso. Entonces ahora me acerqué y les dije a ellos, ¿ustedes me harían el favor de cantar una canción al final? Y me dice, sí, claro. Es una canción, póngale atención porque es precisamente, habla un poquito de las historias que tiene, las historias que vemos en la Biblia, donde Dios ha manifestado y esos hombres y mujeres han sido testigos de la provisión de Dios. Lo vamos a tomar como una oración. Voy a hacer una oración corta, pero pongámonos de pie, hagamos esta canción. Hoy más que nunca, una oración, porque esta es la oración final. Esta canción es la oración final que vamos a tener el día de hoy. Señor, te damos gracias, nos ponemos de pie, nos ponemos sintonizados contigo. Queremos de nuevo alabarte al Señor y quiero tomar esta canción, Señor, como una oración para ti, Señor, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que no se me olvide que tú resolviste el mayor de mis problemas, que ofreciste a tu Hijo, propio Hijo, para el perdón de mis pecados. Y eso es el más grande acto de amor y la demostración de que eres fiel y que has provisto todo lo que yo necesito. Te oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y te cantamos, Señor, a viva voz, desde nuestro corazón, la letra de esta canción. Amén. En medio del desierto prosperaste, el cielo de este. La puedes volver a poner para cantársela a la congregación como perdón. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Sin fosa de leones Daniel pudo descansar porque me de preocupar. Moisés golpeó la roca y le dice de beber, y ya naciendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Jesús vio derribar esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues su promesa siempre sí, amén. Tú proveerás,
tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la esperanza está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues su promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, Tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor.